Buenos días. El día de hoy les vamos a presentar el tema de choque cardiogénico, Itzel, Jorge y su servidor Yediel. Comenzando con la definición, va a ser la condición clínica de hipoperfusión tisular debido a una disfunción cardíaca que desencadena inestabilidad hemodinámica, provocando alteraciones funcionales del miocardio, válvulas, sistema de conducción y o pericardio. Y otra un poco más sencilla es la incapacidad del corazón para mantener un gasto cardíaco efectivo de acuerdo a las demandas metabólicas. En este caso, en cuanto a las definiciones, dependía mucho del artículo de donde las sacáramos, pero bueno, al final de cuentas, todas ellas tienen en común el estado de hipoperfusión tisular. Antes de pasar como tal a las definiciones, desde 1912 se han hecho algunas descripciones del estado de choque cardiogénico, que incluyen el pulso débil rápido, tonos cardíacos débiles, estertores, disnea y cianosis. Eso a lo clásico. Pero en la actualidad hay algunos criterios que se suelen considerar, como lo es la hipotensión arterial persistente, con una presión arterial sistólica de menos de 90 milímetros de mercurio, o de un descenso de más de 30 milímetros de mercurio con relación a los valores base en aproximadamente 30 minutos, una frecuencia cardíaca con más de 60 latidos por minuto, algún signo de hipoperfusión, como puede ser la oliguria, el contexto de bajo gasto cardíaco con un índice cardíaco de menos de 2.2 litros sobre minuto sobre metro cuadrado, asociado o no a un cuadro de congestión pulmonar. Y bien, ahora como tal, aquí en la diapositiva, el primero shock, son signos clínicos, como les mencionaba, una tensión arterial por debajo de 90 milímetros de mercurio o con una pérdida de 30 milímetros de mercurio cada 30 minutos. En este caso, pues ya se brinda soporte para mantener la tensión arterial sistólica por arriba de 90 milímetros de mercurio. La hipoperfusión, que nos habla de las extremidades frías o un gasto urinario por debajo de 30 milímetros por hora. Y algunos criterios hemodinámicos como lo son el índice cardíaco por debajo de 2.2 litros sobre minuto por metro cuadrado, o la presión capilar pulmonar por arriba de 15 milímetros de agua. Otra definición, que esta es de la Training in Urban Medicine and Public Health, en donde ya teniendo un infarto agudo al miocardio, tenemos por debajo de 100 milímetros de mercurio la tensión arterial sistólica, en este caso ya a pesar de un vasopresor como la dopamina o de la norepinefrina, una hipoperfusión orgánica con criterios clínicos hemodinámicos de una presión telediastólica del ventrículo izquierdo elevada o una fracción de eyección del ventrículo izquierdo por debajo del 40%. En lo personal, me gustó más esta de las guías europeas de falla cardíaca, porque va más concreta y nos habla igual de una tensión arterial sistólica por debajo de 90 milímetros de mercurio. Aquí se divide en hipoperfusión clínica y de laboratorio. La clínica nos habla de extremidades frías con oliguria, confusión mental, presión de pulso estrecha y bueno, para mí y en la clínica creo que es más fácil de identificar tal cual lo maneja. Y bueno, el laboratorio, esto también está cool porque se complementa con lo que estamos viendo en la clínica a primera instancia. En laboratorio, pues presenta acidosis metabólica, un lactato elevado y una elevación de la creatinina. Y por último, el choque con soporte de balón intraórtico es igual debajo de 90 milímetros de mercurio, aquí con el tiempo de evolución de 30 minutos, o una tensión arterial sistólica por arriba de 90 milímetros de mercurio con existencia de catecolaminas. Igual nos habla de una congestión pulmonar, una alteración de perfusión, como lo es el estado mental alterado, la piel y las extremidades frías, y la uresis debajo de 30 milímetros por hora. En este caso ya aparece un lactato por arriba de 2 milimoles sobre litro. Pero bueno, eso, como vemos, prácticamente todos coinciden en los valores de tensión arterial sistólica y pues también nos hablan de algunos estados de hipoperfusión. Siguiente.
Ahora, en cuanto a la etiología, tenemos las isquémicas y las no isquémicas. Hablando un poquito de las isquémicas, les marco infarto agudo al miocardio porque la etiología principal, por mucho, entonces es la causa más común. En estos casos, bueno, la mayoría de las veces se debe a un infarto de la parte anterior, en un 79% de los casos. Y bien, ya que tenemos el infarto agudo al miocardio, tenemos que excluir algunas complicaciones que pueden causar el choque, como la ruptura septal, la ruptura de la pared libre, la ruptura de los músculos papilares. A eso me refiero con las complicaciones que están dentro de las isquémicas. Estas complicaciones mecánicas deben de ser sospechadas en pacientes con choque cardiogénico en el contexto de un infarto agudo al miocardio no anterior. Entonces, bueno, como les decía, el 79% es anterior y el resto nos hablan de unas complicaciones mecánicas. En cuanto a las causas no isquémicas, son diversas, de hecho en la siguiente diapositiva vienen todavía más desglosadas, pero aquí se pueden dividir en disfunción ventricular, como una miocarditis aguda o una miocardiopatía por estrés, en valvulopatías, que pueden ser estenosis, en obstrucción al flujo, como una miocardiopatía hipertrófica o una enfermedad del pericardio o alguna, una enfermedad del pericardio, perdón, ya por causas farmacológicas y algunas arritmias como bradiarritmias o taquiarritmias. Siguiente. Hay que tener en cuenta que algunas etiologías no isquémicas pueden manifestar el choque cardiogénico de una manera indistinta al infarto agudo al miocardio. Por ejemplo, en la miopericarditis aguda o la cardiomiopatía por estrés, también pueden causar con una elevación del segmento ST, elevación de biomarcadores y choque en ausencia de enfermedad de las arterias coronarias. En cuanto al desglose de estas etiologías, pues bueno, tenemos primero el IAM, después el fallo de la bomba, que puede ser un infarto que afecta a más del 40% del ventrículo izquierdo, algún infarto más pequeño con una disfunción ventricular, un reinfarto, alguna complicación mecánica, como les mencionaba, de una insuficiencia mitral aguda, una ruptura del tabique interventricular, la ruptura de la pared libre del ventrículo izquierdo y, bueno, taponamiento cardíaco por rotura de la pared libre del ventrículo izquierdo. Cuando se presenta un infarto de ventrículo derecho, podemos sospechar de otras condiciones como las que están aquí, la miocardiopatía en etapa terminal, una miocarditis, un choque séptico, la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, la obstrucción del llenado del ventrículo izquierdo, toxicidad farmacológica, arritmias, insuficiencia mitral aguda, síndromes aórticos agudos, contusión miocárdica o un bypass cardiopulmonar prolongado. Lo cool de esta diapositiva es que te da como las otras condiciones en las que se pueden presentar y aparte entre paréntesis te manejan algunos ejemplos de estas condiciones. Entonces, para que lo tomemos en cuenta. Ahora, como tal, en la fisiopato, comenzamos con un proceso de baja contractilidad miocárdica, en donde la forma de complementar del corazón o del sistema circulatorio es la hiperactividad simpática, que va a inducir la vasoconstricción para tratar de mantener la presión arterial. De alguna forma, aunque sea un sistema fisiológico, por así decirlo, de contrarrestar lo que está sucediendo en el corazón y de mantener como la homeostasis, no va a ser un sistema que sea benéfico para el corazón, ni para nada. Entonces, de alguna forma vamos a llegar a la hipoperfusión tisular y esta, pues bueno, la presión venosa alta va a inducir una extravasación del líquido y edema tisular. En el choque cardiogénico, como les decía, hay una disminución de esta contractilidad cardíaca. Eh, a su vez, esto nos va a dar como origen la disminución no, como resultado nos va a dar la disminución del gasto cardíaco, una hipotensión arterial y una isquemia miocárdica. Lo que les decía de forma compensatoria es que hay una vasoconstricción sistémica que da como resultado un daño cardíaco agudo y un gasto sistólico inefectivo, generando vasoconstricción periférica que de alguna forma puede llegar a mejorar la perfusión coronaria,
y periférica incrementando la poscarga. Es lo que decía de que intenta complementar esto, pero al intentar complementarlo, también se está dañando este sistema. Entonces, esta inflamación sistémica va a estar provocada por el daño cardíaco agudo y puede inducir una vasodilatación refleja, que es otra forma de presentación con algunas resistencias vasculares periféricas disminuidas. En este caso, también van a participar la sintasa de óxido nítrico, inducible y endotelial, las cuales van a jugar un papel fundamental en la producción de niveles altos de óxido nítrico, que en conjunto con el peroxinitrito tienen un efecto inotrópico negativo y cardiotóxico. Siguiente. Este esquemita está mucho mejor. De hecho, creo que debí de empezar por aquí. Pero bueno, enfoquémonos desde arriba, en el infarto de miocardio. Como les decía, esta patología, bueno, esto va a cursar con una disfunción sistólica y con una disfunción diastólica. Eh, una vez que empieza, vamos a tener el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Nos vamos por los cuadritos blancos. Como les decía, el óxido nítrico sintasa endotelial y el inducible van a empezar a ejercer su función, dando como resultado un aumento del óxido nítrico, del peroxinitrito, de las interleucinas y del factor de necrosis tumoral alfa. Todos estos, como sabemos, son factores que nos hablan de una proinflamación. Esta proinflamación, a su vez, nos va a dar una disminución de la resistencia vascular sistémica, de la sensibilidad a las catecolaminas y de la contractilidad. Todo esto, ya nos vamos a los cuadritos azules, nos va a dar una hipoperfusión coronaria, una hipoperfusión tisular y una reducción del gasto cardíaco. Enfocándonos en la reducción del gasto cardíaco, que bueno, en este caso el origen sería de tanto del infarto del miocardio como de la proinflamación del óxido nítrico y del peroxinitrito. Bueno, llegamos como tal a la reducción del gasto cardíaco, que también viene de una reducción del volumen sistólico, que a su vez nos va a generar hipotensión y de nuevo, en este caso se vuelven a unir la hipoperfusión coronaria, que también venía como resultado de una proinflamación. En el caso también de la reducción del gasto cardíaco, vamos a llegar a la hipoperfusión tisular y a la vasoconstricción. Em, bueno, una vez después de la hipoperfusión coronaria, llegamos a la isquemia, misma condición a la que podemos llegar también partiendo del infarto de miocardio, pero en este caso con un aumento de la presión telediastólica del ventrículo izquierdo, que se acompaña de congestión pulmonar. Todo esto va a llegar a estos niveles de hipoxia y después de la hipoxia pasa a la isquemia. Una vez cursando con el proceso de isquemia, llegamos a una disfunción progresiva del ventrículo izquierdo y que si no llegamos al tratamiento oportuno o al tratamiento a tiempo, genera la muerte. En estos casos, mmm, también hablamos de algún proceso en las células de nuestro corazón. Entonces, en el nivel celular, a la hora de tener un infarto, nosotros vamos a sustituir la glucólisis anaeróbica, no, vamos a sustituir el metabolismo aeróbico por la glucólisis anaeróbica. Esto pues por la hipoxia celular. Una vez que se presenta esta hipoxia celular, van a disminuir los niveles de ATP, acompañado del aumento de ácido láctico. También va a haber una disminución del pH y al estar disminuido el ATP, van a dejar de funcionar algunas bombas iónicas dependientes de este ATP. ¿Qué se obtiene después de la disminución de estas bombas iónicas? Bueno, pues obtenemos una disminución también del potencial de membrana, la acumulación del sodio y del calcio en el citoplasma, y esta acumulación de estos electrolitos, sobre todo el calcio, nos va a dar lugar a una activación de las proteasas intracelulares y a su vez el proceso de mionecrosis. Después nos va a dar una acumulación de residuos proteicos y se acumulan, se acumulan, se acumulan y al final nos generan una ruptura de los organelos como los lisosomas, las mitocondrias
hasta que se pierde como tal también el núcleo y se pierde la membrana, lo que es una muerte celular. Entonces, bueno, en este esquemita viene más fisiológico, pero lo que les acabo de mencionar, que es este a nivel celular, lo podemos ubicar desde el paso de la hipoxia. Siguiente. Ahora, como tal, vienen otros apartados en donde está la disfunción sistólica. Esto prácticamente es una disminución de la fase de elastancia, una disminución del volumen de eyección sistólica, y también vamos a encontrar en la gráfica un desplazamiento a la derecha sobre la curva de distensibilidad ventricular. Entonces, aquí, analizando un poco más la gráfica, tenemos un corazón normal, que es esta parte azulita, con su relajación, con su contracción, con su expansión, con su volumen de eyección sistólica correcto, y vemos la disfunción sistólica que está en naranja con líneas punteadas. Todo esto nos habla de lo que está haciendo nuestro corazón en este momento. Para empezar, ya tenemos alterada la elastancia, que es la capacidad de los órganos de regresar a su forma original. Entonces, prácticamente ya está alterada, está prácticamente disminuida, y también podemos ver que hay una relajación y hay una contracción mucho más disminuidas. Al igual, el volumen de eyección sistólico está un poco menos de la mitad en cuanto a nivel funcional, y esta parte está ubicada sobre la curva de distensibilidad ventricular. ¿Qué quiere decir esto? Que la disfunción sistólica está generando que el corazón eh, no complete un llenado correcto, tampoco va a completar una presión de vaciado completa, pero va a aumentar una presión telediastólica del ventrículo izquierdo. ¿Por qué aumenta esta? Pues porque a la hora de estar cursando con una disfunción sistólica, el corazón necesita expulsar más sangre al torrente sanguíneo para llenar las necesidades de perfusión tisular, y se empieza a contraer más rápido, por lo que aumentan las pulsaciones, eh, pero vemos que está disminuida prácticamente todo, su capacidad de expansión, su capacidad de eyección, y este es como el esquema donde se ve eso. Por lo general tenemos una presión telediastólica por debajo de 10 milímetros de mercurio, pero en esta condición va a aumentar a más de 25 milímetros de mercurio, porque el corazón está expuesto bueno, no expuesto, necesita cumplir con las necesidades del organismo a como dé lugar, y es por eso que empieza con todo este proceso. Ahora, la siguiente. También podemos llegar a cursar con una disfunción diastólica. Esta a mí me parece más sencillo explicarlo por su origen, ¿no? Sus tres causas principales es por edad, por una isquemia coronaria crónica o por una hipertrofia ventricular. ¿Por qué les digo que es más fácil explicarla desde su origen? Porque como lo que les acabo de mencionar son causas con las que nuestro corazón ha estado cursando por mucho tiempo, ya sea la edad, una isquemia coronaria crónica o la simple hipertrofia ventricular. Todo esto, pues el corazón ya lo ha estado cursando, ya está acostumbrado a trabajar en esas condiciones, y es por ello que una disfunción diastólica prácticamente puede llegar a tener el mismo volumen de excreción de eyección sistólico, puede de alguna forma también tener la elastancia normal, pero como vemos en la imagen, hay una ralentización de la fase de relajación. Es decir, en el corazón normal está un poco antes y en el corazón con disfunción diastólica está después. Y eso también provoca una disminución o incluso una limitación de la distensibilidad, este, que pasa de normal a una distensibilidad alterada. ¿Qué es lo que pasa aquí? También va a aumentar la presión telediastólica ventricular izquierda, y nos va a generar como tal una congestión retrógrada. El ventrículo izquierdo necesita más presión
para poder cumplir con las necesidades tisulares de perfusión. Y eso viene a raíz de que hay una distensibilidad alterada, es decir, que se llena más, que no hay una correcta, no hay un correcto llenado en el corazón y por eso se necesita más presión para poder eyectar lo que necesita. Entonces, pues también por eso, este es otro motivo por el que aumenta la presión telediastólica ventricular izquierda. Siguiente. Ahora, lo que les estaba platicando es del ventrículo izquierdo, que prácticamente es el 90% de los casos con los que cursa un paciente con un infarto agudo al miocardio. Pero, ¿qué pasa cuando es en el ventrículo derecho? En el ventrículo derecho se nos habla que es el 5% de las causas. Son síntomas congestivos en órganos con sentido retrógrado, como una insuficiencia renal o como una insuficiencia hepática, también con disminución del gasto cardíaco. Y en este caso, la reserva sistólica, la sensibilidad a isquemia, hay una poca reserva sistólica y hay una sensibilidad a isquemia. Va a estar aumentada la presión arterial pulmonar y va a estar disminuida la perfusión sistólica coronaria derecha. En estos casos, el ventrículo derecho se va a dilatar y va a retrasar la disminución del flujo circulatorio. Nos va a dar como tal una insuficiencia en la válvula tricúspide, por lo que va a aumentar la presión en la aurícula derecha, va a disminuir el retorno venoso y va a estar muy disminuida la perfusión diastólica coronaria derecha. Esta causa, o bueno, esta condición del ventrículo derecho, lo único que nos va a ayudar es a que se agrave el cuadro. Por eso es que no es como la patología principal, pero bueno, había que comentarlo. En cuanto a la vasculatura periférica, las neurohormonas y la inflamación, hay que tener en cuenta que la hipoperfusión de las extremidades y de los órganos vitales es la característica distintiva del choque cardiogénico. Un descenso de volumen que esté causado por un infarto va a generar el aumento de las catecolaminas circulantes, que a su vez van a disminuir el calibre arteriolar periférico. Con ello, también va a estar disminuida la perfusión de los órganos vitales. En este caso, la vasopresina y la angiotensina van a participar en este círculo vicioso, eh, provocando la retención de sal y de agua, que como les mencionaba antes en el proceso celular, pues también nos lleva como a condiciones de muerte celular. Entonces, se eleva el volumen por minuto y se exacerba la probabilidad de un edema agudo de pulmón. Eh, También va a haber aumento a las resistencias vasculares periféricas, pero esto, como les decía al principio, no es un mecanismo eficaz ni eficiente para mantener el índice cardíaco adecuado. El infarto agudo al miocardio eh, puede provocar un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que lleva a consecuencia la vasodilatación inapropiada, la disminución de la perfusión intestinal y la transmigración bacteriana y la sepsis. Este síndrome es más frecuente cuanto más prolongado sea el estado de choque cardiogénico. Entonces, hablando un poco más de otros mediadores, la interleucina 6 como el factor de necrosis tumoral van a estar elevados en pacientes que cursen con un infarto agudo del miocardio. Eh, Algunos de estas propiedades que están elevadas van a generar una alteración a la función endotelial y también van a tener un efecto cardiopresor. A su vez, también el complemento, la procalcitonina, la neopterina, la proteína C reactiva y otros mediadores séricos van a estar elevados en el choque cardiogénico. Como les decía hace rato, el exceso de óxido nítrico también puede contribuir a este estado de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Y bueno, por último, el infarto agudo al miocardio se va a encontrar asociado al incremento de la expresión de la óxido nítrico sintasa con su efecto propio de vasodilatación, de presión miocárdica y también pues por la acción de las catecolaminas. Y por último, en este punto de la diapositiva, el shock cardiogénico
como consecuencia de iatrogenia. Nos habla del 25% de pacientes que han cursado con un choque complicado tras un infarto agudo al miocardio. Pueden volver a presentar otro nuevo episodio y estos fármacos pueden contribuir a su aparición, como los bloqueadores, los adrenérgicos, los bloqueadores adrenérgicos, perdón, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y la morfina. Sobre todo el uso precoz de los dos primeros que les mencioné pueden contribuir al empeoramiento de las condiciones hemodinámicas del paciente. Cuando se utilizan en dosis elevadas, por ejemplo los diuréticos, el volumen plasmático va a disminuir y puede reducir drásticamente la precarga del ventrículo izquierdo o, o agudizar algún cuadro clínico por el mismo mecanismo. Entonces, eh, esa es como las condiciones que nosotros podemos provocarle al paciente después de tratarle un infarto. Siguiente. Ahora como tal, va a estar dividido en etapas, en donde la etapa A va a ser en riesgo, en el estado del choque cardiogénico, con su propia definición. Estos son pacientes que no presentan signos o síntomas de choque cardiogénico, pero están en riesgo de desarrollarlo, como pacientes con infarto agudo al miocardio o insuficiencia cardíaca. Solamente están en riesgo. La etapa B, que es de comienzo o de prechoque, aquí vamos a encontrar evidencia de hipotensión relativa o taquicardia sin hipoperfusión. En la etapa C o choque cardiogénico clásico, ya hay una hipoperfusión que requiere un inotrópico, algún vasopresor o soporte mecánico, a pesar de la reanimación hídrica. En la etapa D vamos a tener deterioro. Prácticamente es un paciente que no responde a las intervenciones iniciales. Y en la etapa E o extremo es un colapso circulatorio con paro cardíaco refractario, con una reanimación cardiopulmonar en curso o múltiples intervenciones. Todo esto nos sirve, bueno, ahí vemos las estadísticas de mortalidad, pero todo esto, además de ello, nos sirve para la identificación del estado en el que está nuestro paciente, que es clave para brindarle el mejor manejo posible. Siguiente. Y ahora como tal tenemos estos fenotipos hemodinámicos del choque cardiogénico, en donde vemos que el más común es el frío húmedo, eh, en donde vamos a encontrar un choque cardiogénico clásico, con una disminución del índice cardíaco, con un aumento de la resistencia vascular sistémica y con un aumento de la presión capilar pulmonar. Ese es el más común, el estado de frío húmedo. Se caracteriza por lo que les acabo de mencionar. Y bueno, también está el fenotipo clínico húmedo caliente, en donde hay una asociación, o sea, aparte de lo pasado, hay una asociación de la cascada de citocinas y de la expresión de óxido nítrico sintasa, que se induce con la ruptura de la placa coronaria en el infarto agudo al miocardio. Esto nos va a dar una respuesta inflamatoria sistémica y una vasodilatación posterior por disminución de las resistencias vasculares sistémicas. Eh, y bueno, se menciona en el artículo de donde lo tuvimos que este fenotipo húmedo caliente es el que tiene la mayor mortalidad y también índices bastante altos de mortalidad. Otros dos que hay es el frío seco, donde es un choque cardiogénico eubolémico, en donde está disminuido el índice cardíaco y está aumentada la resistencia vascular sistémica, pero la presión capilar pulmonar está normal. Y por último, el choque vasodilatado, pues no es cardiogénico, en donde hay una elevación del índice cardíaco, al contrario de todas las demás, una disminución de la resistencia vascular sistémica y una disminución de la presión capilar pulmonar. Ok, continuando y ya resumiendo un poco todo lo que nos acaban de comentar, vamos a hablar de la clínica, los signos y síntomas que se presenta en el choque cardiogénico. Y bueno, en sí el diagnóstico de shock cardiogénico a veces se puede hacer observando lo siguiente.
que es lo que ya nos han mencionado, ¿no? La hipotensión, la ausencia de hipovolemia, algunos signos clínicos de perfusión tisular deficiente, como vemos en la tabla. Algunos ejemplos, pues la oliguria, la cianosis, extremidades frías, alteración del estado mental y bueno, también signos de congestión vascular como la disnea, un edema generalizado, algunos estertores, el reflejo hepatoyugular o presión de la vena yugular elevada. La historia de presentación va a variar dependiendo de la etiología subyacente del shock cardiogénico. Por ejemplo, como ya nos mencionaban, el shock cardiogénico después de un infarto agudo de miocardio generalmente se va a desarrollar después de, pues, de la admisión al hospital, probablemente. Y aunque un pequeño número de pacientes se encuentra en estado de shock al momento de la presentación, bueno, los pacientes van a mostrar una evidencia clínica de hipoperfusión, es decir, un bajo gasto cardíaco, que se va a manifestar por taquicardia sinusal, eh, un bajo gasto urinario y las extremidades frías. La hipotensión sistémica que va a ser definida como una presión arterial sistólica por debajo de los 90 milímetros de mercurio o una disminución de 30 milímetros de mercurio en la presión arterial media. Finalmente, pues se va a desarrollar esto y va a propagar aún más la hipoperfusión tisular. La mayoría de los pacientes que van a desarrollar el infarto de miocardio agudo, pues se presentan con un inicio repentino de opresión o dolor torácico retroesternal intenso. Aquí el dolor puede irradiarse ya sea al brazo izquierdo o al cuello. El dolor torácico también puede ser atípico, siendo pues la localización epigástrica o solo en el cuello o en el brazo. Y la cualidad del dolor puede ser ardiente, aguda o punzante, y el dolor puede estar ausente en personas con diabetes o en personas de edad avanzada. Los pacientes también pueden informar algunos otros síntomas asociados que puede ser náusea, vómitos o sudoración. Deben obtenerse también los antecedentes de alguna enfermedad cardíaca previa o el uso de cocaína, algún infarto de miocardio previo o alguna cirugía cardíaca previa. Mm, un- Ante un paciente que se cree que tiene isquemia miocárdica, también debe ser evaluado en busca de otros factores de riesgo cardíaco. Y bueno, la evaluación debe revelar antecedentes de hiperlipidemia, alguna hipertrofia del ventrículo izquierdo, alguna hipertensión o tabaquismo, o incluso antecedentes familiares de arteriopatía coronaria prematura. Aquí la presencia de dos o más factores de riesgo va a aumentar la probabilidad del infarto agudo al miocardio. Y otros síntomas asociados, pues también pueden ser lo que es diaforesis, disnea de esfuerzo, disnea en reposo, el presíncope o síncope, palpitaciones, ansiedad generalizada y depresión. Estas son otras características indicativas de una función cardíaca deficiente. En cuanto al examen físico, pues el shock cardiogénico se va a diagnosticar después de la documentación de alguna disfunción miocárdica y de la exclusión de causas alternativas de hipotensión, como puede ser una hipovolemia, una hemorragia, sepsis, embolia pulmonar, el taponamiento pericárdico, disección aórtica o alguna enfermedad valvular preexistente. Y bueno, el shock va a estar presente si se detecta la evidencia de la hipoperfusión de órganos multisistémicos en presencia de hipotensión, en lo que hablábamos, ¿no? De la presión arterial sistólica menor a 90 milímetros de mercurio, un índice cardíaco menor a 2.2 litros por minuto por metro cuadrado, y bueno, en presencia de presión de oclusión capilar pulmonar, ya sea normal o elevada, y la presión telediastólica del ventrículo derecho mayor a 10 milímetros de mercurio. Las características de los pacientes con shock cardiogénico van a incluir algún aspecto, bueno, el artículo lo refería como un aspecto ceniciento o cianótico, y van a tener la piel fría y las extremidades moteadas. Los pulsos periféricos van a ser rápidos y débiles e incluso pueden ser irregulares si es que hay alguna arritmia presente. La distensión venosa yugular y los crepitantes en los pulmones suelen estar, pero no siempre, y también puede haber edema periférico. También los ruidos cardíacos suelen estar distantes y pueden estar presentes un tercer o cuarto ruidos cardíacos.
La presión del pulso puede ser baja y los pacientes suelen estar taquicárdicos. También pueden mostrar signos de hipoperfusión, como la alteración del estado mental y disminución de la diuresis. Eh, Puede escucharse un soplo sistólico en aquellos pacientes con insuficiencia mitral aguda o ruptura del tabique ventricular. Y bueno, también se decía que aproximadamente 2/3 de los pacientes van a desarrollar una congestión pulmonar que se va a manifestar con estertores a la auscultación pulmonar. Ok. Como con cualquier otra entidad patogénica, pues la historia clínica y la exploración física van a ser indispensables. También los estudios de gabinete iniciales, como podría ser el electrocardiograma de 12 derivaciones con una imagen o una representación del infarto agudo al miocardio. También una radiografía de tórax que presente cardiomegalia o incluso edema pulmonar y bueno, van a ser fundamentales para acercarnos a un posible diagnóstico. Aquí me voy a adelantar un poco para mencionar algunas de las recomendaciones o los puntos que menciona la Asociación Americana del Corazón, que nos dice que el electrocardiograma debe solicitarse dentro de los 10 minutos posteriores a la presentación. Aquí los hallazgos de electrocardiograma en el shock cardiogénico agudo se van a dividir en tres grupos: la elevación del segmento ST, la depresión del segmento ST y la desviación del segmento ST. Digo, del segmento no ST, ahí, disculpen. Bueno, los cambios tempranos en el electrocardiograma de la oclusión coronaria temprana y el infarto transmural van a incluir ondas T hiperagudas que tienden a ser de corta duración y van a progresar rápidamente a la elevación del segmento ST. La presencia de elevación del segmento ST en igual o mayor de dos derivaciones contiguas va a ser una indicación de reperfusión urgente, y también la elevación transitoria del segmento ST y la depresión del segmento ST y o las inversiones de la onda T también deberían de despertar la sospecha clínica del shock cardiogénico agudo. Y bueno, también la AJA menciona que estos pacientes deben ser tratados con una terapia médica agresiva y ser evaluados de inmediato por una angiografía coronaria temprana. Y bueno, también nos dice la AJA que en el contexto clínico apropiado y en presencia de la evidencia diagnóstica, aún se debe considerar lo que es el cateterismo urgente, pero bueno, ya vamos a hablar de eso más adelante. También nos dice que las ondas Q patológicas son un reflejo del tamaño total del infarto de miocardio, más que de la extensión transmural, y su presencia predice pues una fracción de eyección más baja y un infarto de miocardio más grande. Y bueno, en ausencia de todos estos cambios descritos y una alta sospecha clínica de un shock cardiogénico agudo, bueno, el infarto de miocardio de la pared posterior también se va a sugerir por depresiones en el segmento ST en derivaciones como B1 a B4. Y bueno, también nos decía que si coexiste un infarto de miocardio en la pared inferior, habrá elevaciones en el segmento ST, en las derivaciones inferiores que son 2, 3 y ABF. Y bueno, también nos menciona la AJA que un electrocardiograma normal no es necesariamente tranquilizador, ya que lo que son las paredes posteriores y laterales no van a estar completamente representadas en el electrocardiograma y por lo tanto, pues es posible que no se puede excluir una isquemia. Y bueno, también los análisis del laboratorio iniciales al solicitar en caso de infarto agudo al miocardio o choque cardiogénico, pues son las enzimas cardíacas, principalmente las troponinas y también el péptido natriurético, que pues se espera que ambas estén elevadas. Aquí también la AJA nos dice que el control frecuente de las troponinas puede reflejar la extensión de la lesión y va a depender del tiempo de la agresión inicial. También nos dice que deben obtenerse hemogramas completos y paneles metabólicas cada 12 a 24 horas, ya que estos nos van a ofrecer una información valiosa sobre la oxigenación del estado de los electrolitos y el daño a los órganos diana.
Y además otros análisis bioquímicos a considerar pues son el aumento de los niveles de lactato, las enzimas hepáticas, creatinina y bueno, aquellos que nos ayuden a determinar si hay una acidosis metabólica. La saturación venosa central puede estar disminuida y bueno, también hablaba de un diferencial del CO2 venoso y arterial por arriba de 6. En cuanto al péptido natriurético cerebral, eh, nos ayuda a contextualizar pues falla cardíaca bueno, su nivel se asocia a mortalidad. Y bueno, la AJA nos dice que el péptido natriurético estará elevado durante una descompensación aguda de la insuficiencia cardíaca y en el choque cardiogénico, bueno, los niveles elevados se van a asociar con una mayor mortalidad. También la elevación del lactato va a ser importante porque es un marcador temprano de disfunción mitocondrial e hipoperfusión tisular y su elevación se va a asociar también con la mortalidad. Y bueno, la producción de lactato, pues en la patogenia, pues va a contribuir a la alteración de la entrega de oxígeno, una hiperlactemia inducida por estrés y alteración de la depuración del propio lactato. En cuanto al estado ácido-base, pues puede destacarse la acidosis que va a disminuir la contractilidad miocárdica y la respuesta a los vasopresores. Y aquí el bicarbonato va a ser un predictor de mortalidad a los 30 días. La AJA también nos dice que el choque cardiogénico causa una oxigenación reducida a los tejidos periféricos que va a resultar en niveles más bajos de la presión de oxígeno y la presión de dióxido de carbono. Y los niveles altos de ácido láctico pueden estar asociados con una mayor mortalidad. Y, ok, también existen estudios no invasivos, que pues es la radiografía de tórax, el electrocardiograma de 12 derivaciones, como ya les mencionaba, o el ecocardiograma transtorácico, que pues estos pueden resultar útiles. En cuanto a la ecocardiografía, pues debe de realizarse tan pronto como sea posible, enfocándose en la función ventricular derecha e izquierda. Pero bueno, la AJA nos dice que si bien puede ser beneficiosa, sobre todo si hay sospecha de clínica, no debe retrasarse el cateterismo. Y bueno, ya hablando un poco del cateterismo, pues hablamos de un cateterismo arterial pulmonar, que este se va a realizar por medio del catéter de Swan-Ganz. Y bueno, este fue considerado un método pues revolucionario en su tiempo, pero bueno, literatura dice que en los años subsiguientes, con el avance de las técnicas diagnósticas y terapéuticas, pues ya tuvo un declive en su uso, pero que de alguna forma también se sigue usando e incluso retomando. Y bueno, el catéter de Swan-Ganz es un catéter que va a ser dirigido por flujo con una punta de carbón que va a permitir un acceso a la circulación venosa central, al corazón derecho y a la arteria pulmonar. Su longitud es de aproximadamente 110 centímetros, con un diámetro externo estándar de 7 o 7.5 French. Y el balón en la punta, cuando se infla, pues va a guiar el catéter desde las venas intratorácicas a través de la aurícula derecha y las cámaras ventriculares hacia la arteria pulmonar. La mayoría de estos catéteres pues tiene 4 lúmenes separados, cada uno de los cuales pues tiene funciones individuales. El que es de color azul se va a encontrar en la aurícula derecha y nos va a ayudar a medir la presión intraauricular. Y también, bueno, decía que se puede utilizar para la administración de medicamentos. El lumen distal amarillo se va a encontrar bueno, va a residir en la arteria pulmonar y se utiliza para controlar las presiones y obtener muestras venosas. El rojo va a ser para inflar y desinflar el balón. Bueno, el sensor de temperatura, también conocido como termistor, pues se va a usar para medir la temperatura central de la arteria pulmonar. Aquí el objetivo del cateterismo de la arteria pulmonar pues va a ser la monitorización hemodinámica y sus parámetros fisiológicos que pues derivados de la evaluación de la función ventricular izquierda y derecha. Y bueno, tiene bastantes contraindicaciones. Bueno,
contraindicaciones absolutas y relativas. En las contraindicaciones absolutas tenemos la presencia de prótesis mecánica valvular tricuspidia o pulmonar, alguna masa intracavitaria o en el ventrículo derecho o alguna endocarditis derecha. Y las contraindicaciones relativas, la presencia de marcapasos endocárdicos, las prótesis biológicas valvulares tricuspides o pulmonares y síndrome de distrés respiratorio. También el bloqueo completo de la rama izquierda, algunas arritmias significativas o incluso ya infección en la zona de punción. Dentro de las complicaciones del uso de este catéter está un hemo o neumotórax, arritmias, también trastornos de la conducción, hipotensión, eventos vasovagales, incluso sangrado de las vías respiratorias bajas y pues obviamente la infección del sitio de inserción del catéter. Y por último tenemos una tabla que nos dice los parámetros de medición directa del monitoreo hemodinámico por el catéter de Swan-Ganz. Nos habla de sus rangos normales y la descripción. Y bueno, aquí ya me gustaría, ya sea ahorita o después, que el doctor nos dijera qué tan útil o si se sigue utilizando lo que es pues el catéter de Swan-Ganz. Sí, claro, miren, o sea, sí se sigue utilizando y se va a seguir utilizando, que es una de las formas, que nos van a ayudar al monitoreo de lo que nos están explicando y de los valores que estamos aquí. Eso nos va a ayudar a ver, las fases del choque cardiogénico, medir presiones y saber hacer un taller dentro, tanto un taller de gases como un taller, circulatorio. Y eso nos va a llevar a ver si le hace falta, ¿qué? Volumen, o está sobre volumen, nos va a hacer ver, le falta más oxígeno, con ese oxígeno está bien, nos va a ayudar a ver si hay que agregarle un diurético, hemotransfundir o qué es lo que debemos hacer. Pero sí sigue siendo de utilidad el cateterismo Swan-Ganz. Lamentablemente, únicamente pues necesitamos pues ahora sí que un monitor especial para poderlo llegar a utilizar. ¿De acuerdo? Comúnmente se llegan a colocar mediante fluoroscopía para ver la situación. Claro que cada uno de cuando tú vas poniendo el cateterismo y lo vas avanzando, comúnmente en el monitor te van a ir marcando ciertos trazos electrocardiográficos, arritmias, y te va a ir diciendo dónde, en qué situación está. Pero sin embargo, sí es, pues, como lo acaban de decir, es un poquito riesgoso, pero es igual de riesgoso que colocar un catéter venoso central de 3 vías, que se lo colocamos en urgencias, ¿no? Aquí lo peor o el mayor riesgo es que puedas llegar a dañar una arteria. Recuerden que lo que acaban de decirles, la mayor parte del paciente que entra en choque cardiogénico es por isquemia, es decir, por un infarto. Y si ese infarto lo trombolizaste, le diste fibrinólisis, pues ahí va a haber el problema, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú llegas a picar un lugar donde no puedes hacer una compresión, tu paciente va a empezar a sangrar y no lo vamos a poder detener, ¿sale? Entonces, sí es el único, ese sería el único, pues así que el único detalle. ¿De acuerdo? Pero en cuanto a tu pregunta, sí, se sigue utilizando el cateterismo de Swan-Ganz. Lo que ya no utilizamos como regla o como medida, antes venía mediante un catéter venoso central de 3 vías o de una vía, teníamos pevecímetros. Medíamos la presión venosa de la aurícula derecha, pero realmente se ha visto que ese ya no nos ayuda. No nos ayuda porque nos da datos erróneos, porque pues, que se va a modificar mediante la ventilación mecánica, la colocación, la situación en la cual si lo colocamos bien o no, ¿sí? Si pueden medir o no con el PVCímetro adecuado. Entonces, tenemos datos erróneos. Entonces, lo que ya se dejó de utilizar es lo de la presión venosa central. Sale con el PVCímetro. Pero sí, doctora, se sigue utilizando. Muchas gracias, doctor. Bueno, y ahora pasando al tratamiento, pues el tratamiento inicial va a ser la estabilización y la resucitación. Y pues para esto, pues se usa la fluidoterapia. La AJA va a recomendar que se usen soluciones cristaloides en bolo de aproximadamente de 200 a 500 mililitros. Esto previo a cateterización, lo cual pues previo a la cateterización
pues nos va a servir para posteriormente, ya que esté cateterizado, a poder hacer la medición del estado del volumen. Se debe colocar también al paciente lo que es un pulsioxímetro, esto para monitorizar el grado de compromiso respiratorio. Y pues en general, en estos pacientes, independientemente de la etiología, la meta mínima de oxigenación se considera que sea de 90%. Cuando esto no se alcance mediante métodos no invasivos, pues va a ser necesario utilizar ventilación mecánica invasiva. Además, pues si el volumen tidal se mantiene dentro de los 5 a los 7 mililitros por kilogramo de peso, este se va a considerar que es un factor protector ante la incidencia de fallo ventricular derecho, ya que va a bajar este porcentaje de un 60 a un 25%. Esto se debe pues, a que un volumen tidal bajo va a disminuir la resistencia en el circuito pulmonar y va a optimizar lo que es el flujo sanguíneo. Además, pues a estos pacientes se les va a dar un vasopresor, esto con el fin de alcanzar una presión arterial arriba de los 65 milímetros de mercurio. Y pues el criterio para el uso de estos va a ser la presión arterial sistólica. Y depende bastante de a quién le preguntamos, va a ser el valor, pues según la Sociedad Europea de Cardiología, va a ser una presión arterial sistólica menor a 85 milímetros de mercurio y pues en otras encuentras que es de 65. Los agentes más usados van a ser los inotropos, los inodilatadores y los inopresores. En los inotrópicos vamos a tener lo que es la digoxina. Esta ya tiene muchísimo tiempo en uso, más de 200 años, y aún así el mecanismo pues no está tan claro, pero pues se sabe que es un antagonista del calcio. La principal característica va a ser que incrementa el índice cardíaco, va a incrementar la fracción de eyección y va a disminuir la presión capilar pulmonar. Este va a ser el inotrópico que es de elección dentro de este grupo, ya que no afecta la frecuencia cardíaca ni va a afectar lo que es el tono vasomotor. Sin embargo, como ya les había mencionado, pues es un antagonista del calcio, entonces puede llegar a causar arritmias. En los sinodilatadores tenemos a la dobutamina. Esta es una catecolamina sintética y va a ser agonista beta 1 y 2. Este es sinotrópico y cronotrópico positivo y va a reducir la presión de llenado en el ventrículo izquierdo e incrementar el gasto cardíaco, a la vez que también nos va a ayudar a disminuir las resistencias vasculares periféricas. Este va a tener un riesgo de hipotensión debido a que pues, puede llegar a causar aún más disfunción cardíaca y se recomienda cuando hay un gasto cardíaco bajo y hay una presión arterial media normal. Otro inodilatador va a ser el isoprotenerol. Este va a ser químicamente parecido a la adrenalina, pero va a tener más afinidad en los receptores beta. Es inotrópico y cronotrópico positivo también. Y se usan las bradiarritmias con hipotensión. La milrirona va a inhibir a la fosfodiesterasa 2 y va a causar un aumento en el gasto cardíaco y vasodilatación sistémica y pulmonar. Esta nos va a ayudar a reducir la presión de llenado en ventrículo izquierdo y va a ser útil cuando no hay una respuesta a la dobutamina o si hay hipertensión pulmonar con resistencias periféricas ya sean elevadas o sean normales. El levosimedan va a tener menos mortalidad que la dobutamina, pero este también tiende a causar lo que es más vasodilatación y más hipotensión que la dobutamina. En los inopresores vamos a tener a la noradrenalina, la adrenalina, la dopamina y la efedrina. La noradrenalina va a actuar sobre todo en receptores alfa y beta 1, sobre todo en los alfa. Este va a ser un potente vasoconstrictor, pero puede llegar a provocar bradicardia refleja debido a que pues, va a aumentar la presión arterial media. Además, nos puede llegar a producir estados de hiperglucemia, arritmias e isquemia miocárdica. En el shock cardiogénico se va a considerar que la noradrenalina es el vasopresor de elección. Luego tenemos a la adrenalina, la cual va a tener potente acción beta 1, moderada beta 2 y alfa 1. A dosis bajas va a predominar la acción beta, por lo que va a incrementar el gasto cardíaco.
y a dosis altas va a predominar el alfa. Puede llegar a producir los estados de hiperglucemia, arritmias y vasoconstricción esplácnica. Prácticamente, en cuanto a hemodinamia, pues se considera que es igual a la noradrenalina, pero la adrenalina es menos usada que la noradrenalina debido a que nos puede llegar a causar acidosis láctica, nos puede llegar a provocar estados de perfusión inadecuada y esta tiene más susceptibilidad a causar arritmias. Luego tenemos a la dopamina. Esta va a activar los receptores dopaminérgicos D1 y va a producir vasodilatación en las coronarias, en las renales, mesentéricas y cerebrales. A dosis media de 3 a 10 microgramos por kilogramo va a activar lo que son los beta 1. Es cronotrópico y inotrópico positivo y a dosis altas de 10 a 20 microgramos kilogramo por minuto es un agonista alfa 1 y va a aumentar lo que es la presión arterial media. Esta se considera es un medicamento de segunda elección y es como alternativa a la noradrenalina. Aquí es donde comenzó a diferir un poco algunos artículos de la AJA con algunos artículos que me mencionó la doctora Reynoso. Y la AJA nos dice que la vasopresina va a tener una mayor vasoconstricción pulmonar que la norepinefrina, pero que la vasopresina es la primera línea en los pacientes que tienen shock cardiogénico. En la mayoría nos dice que es la noradrenalina, pero en un artículo de la AJA me encontré que es la vasopresina. Esta también nos va a ayudar en los pacientes pues, que tienen shock cardiogénico con fallo agudo en el ventrículo derecho. La AJA también la contrapone contra lo que es la dopamina, la cual va a tener un mayor índice de arritmias y una mayor mortalidad. Esto cuando se usan los pacientes que, pues, de este grupo de shock cardiogénico. También la contrapone con la epinefrina y la norepinefrina y aún así dice que se prefiere ya que incrementa menos el lactato sérico y va a incrementar menos lo que es la frecuencia cardíaca. Además de todo esto, pues la AJA nos va a recomendar que se modifique la vasoactividad pulmonar, esto mediante inodilatadores o el óxido nítrico o inhibidores de la fosfodiesterasa. Además, pues cuando se usen estos agentes va a ser necesario que tengamos un método de monitorización de la presión invasivo, como el que ya nos mencionaba Excel, ya que se puede llegar a causar hipotensión pues de manera muy rápida y hay que saber en qué momento actuar. Sí. Luego, tenemos que en los pacientes con shock cardiogénico, aproximadamente de un 13 a un 28% de los pacientes van a tener daño renal agudo. Y en el 20% de estos pacientes se va a necesitar lo que es un reemplazo renal continuo. Esto va a ser usado cuando se considera que hay daño renal de etapa 2, o sea que la creatinina sérica esté elevada 2 veces el nivel normal de 0.7 a 1.3 y que tenga una salida de orina menor a 0.5 mililitros por kilogramo en 12 horas. O cuando existan cambios en el equilibrio ácido-base o en los electrolitos que atenten contra la vida. Por lo general, pues se va a abordar lo que es la yugular externa, la femoral o la subclavia, y el objetivo va a ser reducir los productos de desecho en sangre con fin de aligerar pues la carga que hay en el riñón. Además, pues en estos pacientes va a ser muy importante que se mantenga lo que es una monitorización hemodinámica mediante telemetría, oximetría de pulso continua, el ritmo respiratorio y la salida urinaria. También es importante medir lo que es la saturación de oxígeno en sangre venosa y esta se debe de obtener cada 4 horas después de la colocación del catéter. También esto nos va a indicar lo que los niveles de dióxido de carbono y si hay niveles de dióxido de carbono reducido, esto puede deberse a anemia, hipoxemia o que el corazón, el miocardio está haciendo mucho consumo de oxígeno. Esto es bastante útil porque como ya les había dicho, pues hay vasopresores que en su mecanismo de acción utilizan lo que es la movilización del calcio para que exista pues lo que hace que haya más consumo de oxígeno.
En estos casos de saturación de oxígeno venoso bajo, este tipo de antagonistas del calcio no se deben de usar, ya que puede empeorar aún más el estado del paciente. El catéter de la arteria pulmonar se va a utilizar para identificar a los pacientes que además pues, van a requerir soporte mecánico o circulatorio. Estos generalmente pues, se quedan para medir la respuesta al tratamiento, así también como para ajustar las dosis. Y pues aún con todos los beneficios que nos da este catéter, también pues es considerado que en pacientes que están críticamente enfermos va a aumentar la mortalidad debido pues a que puede llegar a causar complicaciones como arritmias cardíacas, bloqueos, infecciones o infartos pulmonares. También existen dispositivos mecánicos de soporte. Estos van a ofrecer ventajas sobre la terapia farmacológica, los agentes inotrópicos, los vasopresores, eh, ya que estos fármacos pueden llegar a aumentar la mortalidad y pues el uso de catecolaminas puede llegar a causar arritmias o un mayor consumo de oxígeno miocárdico. Además, pues hay estudios que sugieren que su uso temprano se va a asociar con una menor tasa de mortalidad y dentro de este tipo de mecanismos tenemos la bomba balón intraórtica, el IABP, las bombas de flujo axial, los dispositivos de asistencia ventricular de atrio derecho a arteria femoral y las membranas de oxigenación extracorpórea venoarteriosa, el ECMO. Los cuatro más usados son la imagen que tiene justo abajo y vamos a hablar un poquito sobre cada uno de ellos. Bueno, el IABP fue introducido hace ya 5 décadas y aún sigue siendo uno de los más utilizados. Este tiene la facultad de que no incrementa el consumo miocárdico de oxígeno, va a incrementar la perfusión coronaria y va a disminuir la poscarga e incrementar ligeramente la salida cardíaca de unos 0.8 a 1 litro por minuto. Este se va a insertar mediante un catéter 6 French, ya sea en la arteria femoral o en la axilar. Y como pueden ver, este tiene bastante que ver con la sístole, o sea, va al ritmo del corazón, a diferencia de otros que vamos a ver más adelante. Y como pueden ver, cuando se infla, tiene cierto retorno en el arco de la aorta, lo que hace que parte de la sangre que se quedó acumulada ahí viaje hacia las coronarias. Esto nos ayuda a que haya una mayor perfusión en las coronarias. O sea, aparte de ayudarnos también a bombear, nos va a ayudar a que haya mayor perfusión hacia el corazón. Eh, Otro de los dispositivos de ventrículo izquierdo va a ser, es este, que es el Impela. Estos van a ser bombas de fluido axiales y va a ir desde la arteria femoral de forma retrógrada hasta la válvula aórtica en el ventrículo izquierdo. Este va a eyectar la sangre hacia la aorta ascendente y estos se van a insertar de forma percutánea. Van a mantener lo que es una fracción de eyección de 2.5 a 4 litros por minuto y a diferencia de los IABP, estos, los Impela, van a actuar independientemente del ritmo y de la función cardíaca. Este mecanismo, pues como ya se podrán imaginar, va a estar contraindicado en aquellas personas que tengan una válvula aórtica con algún tipo de enfermedad o que tengan algún eh, o que tengan enfermedades severas en las arterias periféricas. Otro de los dispositivos que también es bastante usado es el tándem cardíaco. Este va a entrar en la categoría de lo que es un dispositivo de aurícula izquierda a arteria y este se va a colocar mediante una punción en la aurícula izquierda para acceder a lo que es pues, la sangre oxigenada. Este la va a aspirar, como están viendo por ahí, la lleva a través de toda la vía. Luego la bombea y esta la lleva hacia una o varias de las arterias, bueno, hacia una o las dos arterias femorales. Esto va a ayudarnos a disminuir lo que es la carga en el ventrículo izquierdo y también nos va a ayudar a mejorar la perfusión en los tejidos.
El otro que también es usado es el ECMO. Este va a ser, es el drenaje de la sangre venosa, la cual va a pasar a través de un oxigenador y va a regresar lo que es la sangre oxigenada en la circulación sistémica. Este dispositivo se puede considerar que es central cuando va de la aurícula derecha a la aorta, o se va a considerar que es periférico cuando se usan pues la vena femoral a arteria femoral. Y pues ya por último, si se identifica que el problema está dado por una arteria coronaria, pues mediante una angiografía coronaria, se va a realizar lo que es una intervención coronaria percutánea. La prioridad de esto va a ser la repercusión. Y esto va a ser especialmente útil cuando existe un infarto agudo al miocardio. Como ya vimos, esto es, o sea, la mayoría de los pacientes con shock cardiogénico está debido a un infarto agudo al miocardio. Entonces, en la mayoría, pues, se va a realizar lo que es una intervención coronaria percutánea. Eh, esto, pues, existe además de la modalidad normal, va a estar una modalidad que es la híbrida, en donde además de colocar pues el bypass de la arteria mamaria interna, se va a colocar un stent. O sea, se usan estos dos procedimientos con el con el objetivo de tener una mejor repercusión hacia las coronarias. Y pues ya sería todo, Doc. Ok. Bueno, ¿dudas? Hay varias cositas aquí que hay que tocar. Bueno, la primera es que llévense con el conocimiento de que no forzosamente para tener un estado de choque cardiogénico tiene que ser un infarto. Hay otras causas de choque cardiogénico. Aquí la importancia o la relevancia, ¿qué es lo que falla? O sea, lo que habían dicho ustedes de hipoperfusión tisular, el estado de hipoperfusión tisular va a ser secundario a un estado de choque, sea hipovolémico, séptico cardiogénico, algún otro tipo. Bueno, de eso, cualquier tipo de estado de choque nos va a producir un estado de hipoperfusión tisular con la repercusión de formación de niveles de altos de lactato, de acidosis metabólica y una repercusión orgánica, ¿de acuerdo? Llévense en su cabecita que no solo el choque cardiogénico puede ser esta situación. Ahora, la segunda, como lo acaban de decir, podemos tener falla cardíaca aguda derecha o falla cardíaca aguda izquierda, ¿sale? Va a depender del tipo de, por ejemplo, en la cardiopatía isquémica de lo que esté pasando. Como bien lo dijeron, el tratamiento va a ir encaminado dependiendo del lado del lado dañado del corazón. No es lo mismo tratar una falla cardíaca izquierda que una derecha. En cuanto a la infusión de líquidos que dijeron de los 500 mililitros de 200 a 500, hay que tener mucho cuidado cuando tenemos falla cardíaca izquierda, ¿sale? Porque esos tienden a hacer edema agudo pulmonar y si tú le aumentas más líquido, pues más vas a hacer que se perpetúe el daño, ¿de acuerdo? A diferencia que cuando estás teniendo una falla cardíaca derecha, de ventrículo derecho, un infarto con extensión a ventrículo derecho, la primera línea a tratar es volumen. Son de los 250 a los 500 mililitros, les pasas y ves cómo va respondiendo. ¿De acuerdo? Porque lo que necesitamos en ese momento es un poco más de volumen. Ahora bien, la definición ya, bueno, ya la dijeron, es un estado de hipoperfusión celular tisular secundario a la falla de bomba o a la falla de eyección del ventrículo izquierdo o en su caso del derecho, ¿sale? Y en eso vamos a ir encaminados de acuerdo a la falla que vayamos a tener. La primera que debemos de tener en cuenta que si tenemos falla ventricular, ¿qué nos va a llevar? Pues a un estado de hipotensión arterial. La primera indicación para llegar a utilizar la dobutamina es que las resistencias vasculares periféricas estén estables, es decir, que tengamos una PAM por arriba de 65 milímetros de mercurio para poder empezar a utilizar la dobutamina. Pero aquí tenemos la disyuntiva de qué pasa. Si mi corazón no está funcionando, voy a necesitar y eso me está repercutiendo en las resistencias vasculares periféricas, pues necesito iniciar el manejo. Ya los dijeron, hay diferentes tipos de manejos. ¿Y cuál sería la pregunta? ¿Cuál es la ideal a iniciar en el estado de choque cardiogénico? ¿Cuál es la mina a utilizar inicialmente? De todas las que acaban de decir.
Ya lo dijeron, hay consensos, hay otras cosas, pero ¿a qué llegaron? O sea, ¿a cuál amina es la que tenemos que llegar a utilizar? Noradrenalina. La noradrenalina, ¿qué receptores tiene, doctora? ¿Dónde actúa? Era alfa y beta. Alfa y beta, no. Tiene la afinidad por los alfa 1, que esos alfa 1 los vamos a tener en lo que serían las arteriolas. Y eso a la vez nos va a llevar a mejorar las resistencias vasculares periféricas. ¿Sale? ¿Cuál es la otra amina? Lo acaban de decir sus compañeros. La dopamina. Mina. La dopamina. ¿La dopamina qué receptores tiene? Va a depender la dosis que le estemos dando en la fusión de la dopamina. Tiene afinidad por receptores alfa y receptores beta. ¿Qué necesitamos? Vamos a razonar. ¿Qué necesitamos? ¿Aumento en la frecuencia cardíaca o aumento de la contractibilidad cardíaca? ¿Qué es lo que necesitamos en la falla cardíaca, en el estado de shock cardiogénico? ¿Necesitamos que aumente la frecuencia? ¿Sí? ¿O no? La contractilidad. Exactamente, necesitamos que aumente la contractibilidad, o sea, mejorar la contractibilidad, ¿sale? No es que aumente, mejorar. La dopamina, ¿qué es más? ¿Inotrópico o cronotrópico? Cronotrópico. Inotrópico. La dopamina es más cronotrópico que inotrópico. ¿Y la dobutamina? Inotrópico. 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 Entonces, ¿qué necesitaríamos utilizar? Dobutamina. Dobutamina, exactamente. Necesitaríamos iniciar con dobutamina asociándolo a norepinefrina para evitar que nuestro corazón tenga más cronotropismo. Es decir, no nos conviene que el corazón esté con una frecuencia cardíaca aumentada porque vamos a aumentar el poco oxígeno, el poco ATP, todo lo que le llegue a estar perfundiendo al corazón. Si ustedes hacen que aumente la frecuencia cardíaca, ¿qué va a pasar? Pues se lo va a agotar más rápido. Entonces no nos conviene. No nos conviene que entre en un catabolismo en ese momento en nuestro miocardio. Necesitamos que le ayude a la fuerza de contracción, ¿sale? Y mejorar, o sea, automáticamente que ustedes mejoren el inotropismo positivo del corazón, van a mejorar las resistencias vasculares periféricas, pero coadyuvante pueden utilizar la noradrenalina, ¿de acuerdo? Entonces, no vayan a iniciar su tratamiento con dopamina, ¿sale? Eso la dejamos para otro medicamento que se utiliza en la falla cardíaca, bueno, en ese choque cardiogénico, es el levosimendan, que ahí lo tenían mencionado en su tabla. ¿Cuándo está indicado el levosimendan? Eso también luego lo preguntan en el Nacional de Residencia. Bueno, esta sí me la jalé de los pelos, pero bueno. Está indicada cuando tienes una fracción de expulsión del ventrículo izquierdo menor al 40%, ¿de acuerdo? Es cuando va a estar indicado el inicio del levosimendan. Ahora, de acuerdo a los grados que ustedes mencionaron en su tabla, ¿en qué momento vamos a utilizar las aminas? A lo que leyeron. Grado A, grado B, grado C, grado D. ¿En qué momento? Vale. ¿En qué momento lo vamos a hacer?
Ay, Doc, la verdad eso no lo encontré en ninguno de los Bueno, artículos. una vez que tú estás identificando que tu paciente está empezando a entrar en choque cardiogénico, es decir, que ya la leyeron con una presión sistólica menor a los 85 milímetros de mercurio, que empieza a disminuir la TAM en un 30%, 30 milímetros de mercurio, perdón, en ese momento que tú identificas tienes que iniciar el tratamiento. ¿Por qué? Porque dijiste algo. En el grado A, este es cuando no está en riesgo, que puede llegar a padecer, que es todo paciente con infarto puede llegar a caer en choque cardiogénico. Grado B, cuando lo identificas y dijiste que a partir del grado C te esperabas para utilizar los inotrópicos o algo. No. Si tú haces eso, puedes llegar a caer más rápido en un estado de irreversible, de tratamiento irreversible al estado de choque, ¿de acuerdo? Que cuando le dices más tempranamente, ¿de acuerdo? Recuerda que un paciente con infarto entra en ocasiones algo que se llama miocardio invernante. ¿Eso qué quiere decir? O aturdido, que con el infarto la fuerza de contracción o empieza a haber bloqueos auriculoventriculares, arritmias por reperfusión, cualquier otra circunstancia que te puede llevar a que tu paciente puede incluso a llegar a pararse, bloquearse y esto llevarte a condicionar un estado de choque cardiogénico. La segunda, ¿cuánto de oxigenación debes de mantener en tu paciente con estado de choque cardiogénico? Se considera que debe ser, pues, meta de un 90% mínimo. Mira, la meta real es por arriba del 95%. Si tú no logras mantener con un dispositivo con oxigenación como mascarilla facial con reservorio o otro tipo, tienes que darle manejo avanzado de la vía aérea de 5 a 7, de 5 a 7 milímetros por kilogramo de peso de volumen tidal, lo que habías tú mencionado. ¿De acuerdo? O sea, son metas que a lo mejor se parecen absurdas, pero eso se ha visto que disminuye la mortalidad. Por eso tú mencionaste algo de eso. Mencionaste que te había disminución en la mortalidad al utilizar este tipo de el volumen de 5 a 7 milímetros por kilogramo de peso. ¿Por qué? Porque se ha visto que si tú mantienes por arriba del 95%, antes era arriba del 98, 95% mejora la mortalidad. Obvio, la sangre, una de las funciones, o bueno, lo que nos debe apoyar, que es el transporte de oxígeno. Estamos de acuerdo. Si tienes falla de bomba y no logras mantener el volumen cardíaco ideal, el gasto cardíaco, pues no vas a poder transportar oxígeno. Entonces todo es uno junto con el otro. No puedes dejar pasar uno para iniciar el otro. ¿De acuerdo? Todo el tratamiento tiene que ir secuenciado. En la otra, mencionaron los diuréticos. Ya no entendí. ¿Ayudan o no ayudan? Vamos a hablar de dos diuréticos, furosemide y espironolactona. ¿Ayudan o no ayudan? ¿O para qué los doy? ¿O cuándo sería cuando los dé? Pues es que en el artículo decía, Doc, que si se seguían administrando después de que el paciente salía del choque como tal. Bueno, eh, es que es lo que quería aclarar, mira. Recuerda que no solamente, hablando de furosemide, no solamente lo queremos para que aumente los flujos urinarios. Es decir, no lo quiero hacer para que nada más orine mi paciente. Yo lo necesito también porque uno de los efectos es a nivel de los receptores del pulmón. ¿De acuerdo? Entonces con eso tú vas a ayudar a la hematosis, es decir, al transporte de intercambio gaseoso. ¿De acuerdo? Entonces sí lo puedes llegar a utilizar siempre y cuando, ustedes lo acaban de decir, casi casi vamos a decirlo, hay pacientes que están en choque cardiogénico, pero no tienen estertores, no tienen sibilancias, no tienen otra cosa. Si el paciente ya está haciendo falla cardíaca, secundaria a un estado de choque cardiogénico, está indicado los diuréticos como el furosemide de primera instancia. ¿Sale, vale? Tienes toda la razón, los diuréticos no es de que la tenga que de ahí a utilizar hasta que ya le baje todo el volumen para que ya no batalle tanto el corazón, no.
hay indicaciones hasta cuándo los puedes llevar y dosis que podemos dar en cierto tipo de patologías, porque no es lo mismo el edema agudo pulmonar por un estado de choque cardiogénico a un edema pulmonar por una emergencia hipertensiva. Son cuestiones y son tratamientos casi similares, pero no iguales. ¿Salió, vale? La otra, la digoxina. Dijeron que la digoxina estaba indicada en el estado de choque cardiogénico, ¿sí o no? ¿O escuché mal? Pues no mencionaba como tal en el shock, sino como tratamiento después del shock. Bueno, la única indicación 1A que tiene el uso de la digoxina es falla cardíaca asociada a la fibrilación auricular. ¿De acuerdo? Esa es la única indicación de la digoxina, que es 1A. Después de todas esas las podemos llegar a utilizar si hay ciertas cosas. Esto a qué quiero llegar, si tu paciente hace un infarto, hace choque cardiogénico, quiere regular, no estoy diciendo que lo van a sacar. O sea, una cosa es tratar de frenar la frecuencia, porque recuerden que la fibrilación auricular, la arritmia lo que hace es que frecuencias ventriculares a veces por arriba de 100, tenemos que bajarlas. ¿Cómo? Con la digoxina podemos llegar siempre y cuando tengan falla cardíaca. Esa es la indicación 1A. Recuerden que una cosa, no, ¿por qué hablo de esto? Porque no quiero que confundan tratamientos y se den ideas de que la digoxina lo podemos llegar a utilizar. Una cosa es la fase aguda y otra es tratar las secuelas o complicaciones que llegue a tener. ¿De acuerdo? Por eso una vez que sacas a tu paciente de choque cardiogénico, ahora sí tienes que tratar todo lo demás. ¿Sí? Entonces, llévenselo esto en mente. Otra, si tu paciente está cursando con un infarto, te hace choque cardiogénico, le van a dar este tratamiento antiisquémico. Y antiisquémico me estoy refiriendo a aspirina, clopidogrel, enoxaparina. ¿Qué onda? ¿Se las damos o no se las damos? ¿No sería como primero sacarlo del shock como tal y ya después? Recuerda una cosa, si tú no tratas es como en la cetoacidosis diabética, si tú no tratas la causa desencadenante, sacarlo adelante va a ser mucho más difícil o no lo vas a sacar. ¿Sí me explicó? Igual, en el infarto agudo de miocardio, choque cardiogénico, sea que lo lleves, como ustedes lo dijeron, a un cateterismo o darle la opción de una reperfusión farmacológica, se lo tienen que dar. Y junto con ello va el tratamiento adjunto. ¿De acuerdo? El tratamiento adjunto siempre, bueno, en ciertos casos, dependiendo de cada paciente, vuelvo a lo mismo, todas las recomendaciones de todos lados, esos son recomendaciones, son guías que te ayudan a tomar decisiones. Sin embargo, no es lo que a fuerzas tienes que hacer con cada uno de tus pacientes. Cada paciente lo tienes que individualizar, ¿de acuerdo? Entonces, si tú no tratas la causa desencadenante, no le das tratamiento. Recuerden que la aspirina no va a actuar a los 5 o 10 minutos, estamos de acuerdo, va a tratar un cierto tiempo en lo que se toma, se absorbe y que llega al sitio que nosotros queremos. Entonces hay que darle tratamiento adjunto, siempre y cuando no haya ninguna contraindicación y se lo podamos dar. El estado con pérdida de estado de alerta no es ninguna contraindicación para poder iniciar el tratamiento. Es decir, que el paciente lo tuvimos que intubar, le ponemos una sonda orogástrica, nasogástrica y por ahí le administramos los medicamentos que son vía oral. ¿De acuerdo? Sí, doctor. ¿Alguna otra duda, doctores? Que si no, ya me fueron a lo mejor cosas. ¿Alguna otra duda? Recuerden que el hecho de que el paciente tenga choque cardiogénico y en el electrocardiograma no tenga desnivel positivo del ST, no es que quiere decir que a lo mejor no se esté infartando, sino a lo mejor como tal tiene un infarto agudo del miocardio sin desnivel positivo sin desnivel positivo de segmento ST. ¿De acuerdo? Por eso es muy importante el interrogatorio, la clínica. Algo que lamentablemente estamos cayendo muchos, y te lo digo porque son demasiados, que ya no quieren, ya no revisan, ya no interrogan, ya no preguntan, ¿sí? Ya a fuerzas un electrocardiograma está infartando, hay que darle. Bueno,
Ya le preguntaste, ya viste cómo empezó, cuánto lleva, cómo es el cuadro, hacia dónde, etcétera, etcétera, etcétera. Ya no le escuchan, ya, o sea, nos estamos saltando lamentablemente pasos en la atención del paciente. Ya estamos viendo muchos estudios de gabinete, ya no estamos viendo el paciente. ¿Sale? Recuerden que la clínica va a ser lo que les va a llevar la mayoría de las veces a un diagnóstico. ¿De acuerdo? ¿Dudas, doctores? Oiga, Doc, ¿y se pueden usar, por decir, los dispositivos mecánicos en conjunto con pues fármacos o no es solo uno? No, o sea, tienes que utilizar los dos. Te voy a decir por qué. Primera, para poder utilizar un mecanismo invasivo, tienes que tener donde colocarlos. Y no todos tienen una unidad coronaria ni tienen una sala de hemodinamia para poderlo hacer. Recuerden que todo esto necesitamos fluoroscopía. Tenemos que tener, son accesos a través de las arterias, de la arteria femoral, de la radial. Va a depender de dónde lo podamos colocar. ¿Sale? Entonces, esos dispositivos van a poderse colocar siempre y cuando tengas todo para poderlo colocar y no siempre lo vas a tener. Ahora, en lo que tú en lo que tú lo vas a llevar a la sala de hemodinamia, lo que sea, tú no puedes retrasar tu tratamiento. Inicias tu tratamiento farmacológico y posteriormente, si tienes el acceso y pues se puede llevarlo a un dispositivo que nos pueda ayudar en esta situación, adelante. No hay ninguna contraindicación. ¿De acuerdo? Entonces, ¿hay que hacerlo? Sí. No te vas a esperar. Por eso vuelvo a lo mismo. Si te vuelvo a la pregunta que les hice, ¿en qué momento inician? Ustedes tienen que iniciar el tratamiento en cuanto ustedes lo identifiquen. ¿Sale, vale? Gracias, Doc. Órale. ¿Alguna otra duda? ¿No, doctores? Ya somos expertos en choque cardiogénico. Pues aquí lo interesante sería ver los electrocardiogramas, ¿no? Y cuadros así, porque ahí es donde te vas a empezar a meter, te van a salir dudas, ¿no? ¿Qué hacer? Y los cuadros clínicos. De ahí la importancia de las rotaciones, ¿sale, vale? Entonces, pues bueno, si ya no tiene ninguna duda, pues yo creo que hasta aquí paramos la clase, ¿sale, vale? Ok, Doc. Sí, doctor. Sí, doctor, gracias. Bueno, cualquier cosa estoy a sus órdenes. Gracias, doctor. Gracias. Ándale, Gracias. hasta luego, buen día, buen fin. Igualmente, doctor. Gracias, igualmente.